buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más a este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos la fortuna de presentar al doctor Juan Gutiérrez Mejía. Él es médico general, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, especialista en medicina interna por el Centro Médico Nacional del Noroeste, siglo XXI. También tiene una maestría en Ciencias Médicas con especialidad en Bioética por la Universidad de Toronto y actualmente es jefe del Departamento de Reacción Hospitalaria para Desastres en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Doctor Juan Gutiérrez Mejía, le damos la bienvenida y comenzamos con su presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de estar aquí, especialmente a la doctora Alexa de la Torre, que se acordó de mí. Y pues a ustedes, básicamente a todos y cada uno de ustedes que están haciendo el esfuerzo de estar conectados aquí para incrementar de alguna manera sus experiencias y conocimientos, además de compartir con los demás algo de lo que ustedes ya saben. Bien, el tema que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con el dengue, pero la asociación de dengue en tiempos de COVID, que es definitivamente una situación que no puede ser excluida, dado que el dengue es una enfermedad que tiene décadas y pues ahora coexiste en el tiempo con esta pandemia de COVID. De tal forma que la primera cuestión por la que quisiéramos empezar es si realmente esto implica un problema. Me gustaría nada más para confirmar que están avanzando las filminas de la presentación, que me escribían en el chat si lo están viendo que caminó, porque tengo la costumbre de que no caminan. Ese es un sí, perfecto. Gracias, Marcos. Bien, entonces, esta es la primera pregunta. ¿Realmente es un problema la asociación de dengue con COVID? Y de esto se desprenden otras preguntas. Si realmente esto es un problema, ¿qué tan grande es este problema? Y la otra cuestión es, bueno, si realmente tenemos un problema, ¿tendrá solución este problema? Y eso es algo que realmente en este momento es difícil de contestar. Todos quisiéramos que la vida regresara a lo que conocíamos y que pudiéramos hablar ya nada más de cuando fue el COVID y ahora que ya no es el COVID. Pero es muy probable que nosotros tengamos que vivir ya de una manera continua con este problema y aprender a adaptarnos de la misma forma que nos hemos adaptado en muchas otras situaciones que han impactado nuestra vida. De tal forma que de un tamaño mayor o menor, pues tendrá que ser parte de nuestra vida diaria. Bien, para lo que corresponde a esta plática, no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y lo que quisiéramos abordar en esta plática de una manera general es identificar cuáles son los problemas que se asocian con la existencia de estas dos enfermedades al mismo tiempo, saber también cuáles son algunos de los retos clínicos que implica la infección simultánea tanto de COVID como con dengue, tanto para su diagnóstico como para el tratamiento, si es que existe alguna diferencia, y platicar un poco sobre si hay algún desenlace diferente en nuestros pacientes de acuerdo a la asociación de las dos enfermedades. La manera en que vamos a ver estos temas va a ser primero tocando sobre cuál es la repercusión en el sistema de salud que esto puede impactar, hablar un poquito sobre los cuadros clínicos de las dos enfermedades, en qué sitios se sobreponen estas enfermedades en cuanto a su presentación. Voy a hacer una pequeña mención al perfil que tienen desde el punto de vista de interleucinas y citocinas. Y finalmente hablaremos sobre una condición que se llama la potencialización de la enfermedad mediada por anticuerpos, que pues implica un riesgo potencial, aunque no se ha demostrado, pero sin embargo tiene que ser considerado y es algo que no sabemos hoy por hoy si tiene impacto en la severidad de los casos que estamos viendo, pero que pudiera tener una
predisposición a generar mayores complicaciones en pacientes, especialmente en los pacientes con dengue, porque sí sabemos que esta situación sí genera un problema en los pacientes con dengue. Y actualmente el cuadro de COVID-19. Pero el punto de esto es hacernos la idea de que ni va a ser la última ni es la primera. O sea, las condiciones de nuestra interacción con nuestro medio ambiente, los cambios que existen en cuanto a la urbanización, la convivencia con otras especies, los diferentes tipos de eh, predisposición en cuanto a cambios sociales, hacen que pues tengamos mayor incidencia de presentar algún tipo de brotes como lo ve la historia aquí y que no serán esporádicos, sino que es más bien serán lo más continuo. Seguramente todos ustedes conocen esta página, la página de la Universidad de Johns Hopkins, que en este caso nos están mostrando la condición actual a las 11:27 de la mañana de los casos de coronavirus en el mundo, con un poquito más de 73 millones de casos, de los cuales México tiene ahí 1.255.000, casi 256.000 casos reportados, con una mortalidad cercana a 114.300 casos, y en el mundo un poco más de 1,5 millones de defunciones asociadas a COVID. Esta es una página que se está actualizando constantemente y como pueden ver en la gráfica inferior del lado derecho, pues lo que nos está mostrando es la persistente y continua elevación de casos en forma sostenida, que es lo que estamos viendo a nivel mundial con los brotes de incremento de casos tanto en Europa como en América y Sudamérica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro sistema de salud? Pues tiene mucho que ver porque este problema, esta pandemia, vino a toparse con un sistema de salud que estaba debilitado y que se ha venido debilitando no el día de hoy, no hace un año, sino definitivamente en una forma progresiva, más marcadamente en los últimos 10 años. Lo que les estoy mostrando es una gráfica que tomé de un trabajo hecho por Judith Senyase Méndez, que trabaja en el CIEP, que ya es investigadora del CIEP, que viene siendo el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Y es muy interesante, su trayectoria ha sido muy enfocada en finanzas públicas y específicamente en salud. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el gasto per cápita por cada subsistema de salud. Ustedes pueden ver cómo pues, prácticamente todos tienen una disminución. El IMSS bajó de 5.614 a 4.600 de pesos per cápita en cuanto a gastos. Igual el ISSSTE tiene un decremento, el Seguro Popular que ya no existe, pero cuando estaba se puede contar, también disminuyó. Y Pemex, que era una de las estructuras más sostenibles desde el punto de vista de financiamiento, pues también disminuyó en una forma considerable, casi el 50%. Entonces el mensaje aquí es que lo que estamos viendo es un sistema de salud que está comprometido porque tiene menos inversión per cápita y por lo tanto disminución de la capacidad de respuesta. Y esto marca la evolución del presupuesto para la salud desde el 2010 hasta el 2020. Entonces, como podemos ver en las barras de color azul, pues hay un decremento de la cantidad del porcentaje del Producto Interno Bruto que se dedica a salud. Y las líneas punteadas reflejan la población. Entonces, notamos que hay un incremento de la población, una disminución de inversión en salud hacia el 2020, está llegando a ser muy cercano a actualmente es 2.67 del Producto Interno Bruto. Pero además, eso no es todo, porque aquí habla del porcentaje del Producto Interno Bruto, pero el Producto Interno Bruto también disminuyó. O sea que aparte que disminuyó en porcentaje del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto disminuye y eso hace que desde en números redondos, en cuanto a capacidad de inversión, pues el impacto en el sector salud es más importante.
Estos son números que nos reflejan el tamaño, la dimensión de las necesidades que tenemos. Si vemos la cantidad de médicos y la cantidad de enfermeras por cada 1,000 habitantes, pues estamos muy por debajo de lo que la OCDE considera como puntos de estándar. Y para nosotros llegar a eso, necesitaremos incrementar de 6.4 hasta 7.7 veces el número de médicos o enfermeras de lo que estemos hablando. Y aquí le estoy hablando del presupuesto solamente para duplicar el número de médicos durante 3 meses y el número de enfermeras durante 3 meses, lo cual generaría una necesidad de inversión de 14,210 millones de pesos. O sea, evidentemente nuestras expectativas se vieron sobrepasadas y nuestra idea de que esto tenía una curva donde íbamos a tener un pico máximo entre mayo y junio y después desaparecer, pues ha sido totalmente sobrepasado, ¿no? La forma en que lo podemos ver ahora es que pues persiste en una continuidad que genera mayor estrés al sistema de salud, porque las inversiones que se planearon por un momento dado, pues ahora se tienen que extender por más tiempo para poder lograr sostener la necesidad de requerimientos en la repercusión. Y esto solamente en cuanto a personal de salud. Si habláramos de solamente pruebas en cuanto a recursos, sin hablar más de medicamentos o de camas de hospital, considerando como un ideal tener promedio de pruebas de los demás países que pertenecen a esta organización, eh, de 22.9 pruebas por cada 1,000 habitantes, en México tendríamos que invertir un poco más de 6,000 millones de pesos. Y estamos hablando de 22.9 pruebas por cada 1,000 habitantes como el estándar, pero sin tomar en cuenta que, por ejemplo, Islandia tiene casi 130 pruebas por cada 1,000 habitantes. O sea, para que vean el margen tan grande de diferencia. ¿Esto en qué repercute? Esto repercute en que se tuvieron que hacer inversiones muy grandes en salud. Hablando en personal de salud, ya vimos que para 3 meses necesitábamos 14,210 millones de pesos. En insumos, pensando solamente en las pruebas, 6,409 millones de pesos. Y la inversión en estructura, que eso implica la generación de espacios como duplicación de camas, que es lo que parte de la reconversión hospitalaria, 96,412 millones de pesos. Entonces, estamos viendo lo que implica en gastos para poder generar esta respuesta ante la pandemia. Esto que implica que por completo se modifica el balance de la repartición de recursos a nivel de salud. Aquí lo que les estoy poniendo es como en el 2013 tuvimos el más alto gasto de per cápita en salud, más alto gasto del porcentaje del PIB en salud, 2.87, cayendo al mínimo en el 2019 a 2.55 y ahorita en el 2020 2.67, pero con la excepción de que pues el PIB ha disminuido. Considerando que para la Organización Mundial de la Salud, la sugerencia es que se tuviera un 6% del Producto Interno Bruto invertido en salud. Y tomando en cuenta, para que tengamos otro margen de referencia, que aquellos países que tienen servicios universales de salud, como lo es Canadá, como es Dinamarca, pues el porcentaje del Producto Interno Bruto que ellos disponen para su atención de la población es cercano al 9%. Entonces, estamos viendo cómo entramos a una pandemia con por lo menos 3 puntos del PIB por debajo de lo requerido, sugerido. Y además, aquí les hago una anotación, el espacio fiscal, que es la capacidad de captura de fondos a través de la recaudación que se pueda hacer uso para la inversión en diferentes programas del gobierno, pues cayó de 6.6 puntos del PIB en 2016 a solamente 2.4 puntos en el 2020. Eso implica que tenemos menos espacio para obtener recursos que pudiéramos utilizar en la financiación de la salud. Y en este reporte del CIEP hacen una mención sobre una evaluación que se les pidió para el lanzamiento del INSABI, en donde su propuesta y su evaluación inicial era que se requería un presupuesto inicial mínimo de 162,063 millones de pesos
para cubrir las demandas que se estaban considerando necesarias del INSABI, pero pues arrancamos con solamente los 40,000 millones de pesos. Sabemos un imbalance completo que hace que esta intención, que es muy válida, muy importante y definitivamente valiosa, la cobertura universal de salud, que eso quiere decir CUS, pues se vea comprometida por la incapacidad de generar los tres puntos de referencia en los cuales se basa el servicio de cobertura universal de salud, que es la afiliación, los servicios que se ofertan y los gastos que se generan dentro de estos servicios. Bueno, pues esta gráfica que les estoy mostrando aquí es ya parte de otro segundo tema donde lo que les estoy mostrando es en una provincia de Brasil la presentación de casos de dengue, en donde vemos la media del caso de 2016 a 2019 en una raya gris continua y en puntos grises los casos reportados de dengue en 2020 y en la raya negra continua los casos de COVID-19. Entonces, la primera pregunta que me haría es, bueno, ¿qué pasó con el dengue? Hay menos dengue. Si vemos la media, pues la media iba en una dirección completamente diferente a lo que se está reportando. Y bueno, esto es Brasil, ¿verdad? Pero si lo vemos aquí en México, la raya roja representa los casos probables de dengue, y la raya verde en el 2020 y la raya verde los casos probables de dengue en 2019. Como ven, es mayor la cantidad de casos de 2019 que de 2020 y las rayas punteadas también tienen ese tipo de eh, información donde los casos confirmados y los casos eh, probables, los dos tienen la misma tendencia, en donde en 2020 cae con respecto al 2019. Y esto lo podemos ver en una curva más gráfica todavía, en donde vemos número de casos en 2019 y número de casos en 2020. Entonces la pregunta sería, bueno, realmente no tenemos casos. Lo ideal, lo bonito sería pensar que no hay casos, pero definitivamente eso no pasó. Lo que sucede es que súbitamente tenemos una falta de recursos. Como consecuencia de esta demanda incrementada de gastos para atención primordial de la respuesta al manejo del paciente con COVID y por lo tanto otros programas igual de importantes se ven comprometidos. Tenemos una disminución en cuanto a la capacidad de la cobertura de mecanismos de disminución de la propagación de los vectores, que en este caso es el mosquito Aedes aegypti. Tenemos la disminución de los recursos materiales, como son el insecticida que se iba a utilizar, disminución de los recursos humanos, las personas que pudieran implementar este programa, pero también la misma pandemia nos genera condiciones donde hay una dificultad para ir a visitar los domicilios de las personas. La gente tiene la necesidad y la obligación de tener un aislamiento social y eso produce la condición de que pues ya esos programas no son muy alentados en cuanto a andar visitando casas. Las necesidades se priorizan, en donde ahorita quizá la prioridad era en un momento dado la generación de una capacidad suficiente de equipo de protección personal para los pacientes con COVID, para los personal de salud que tiene que ver con COVID, y pasa a segundo término otros programas, y de la mano de eso también existe la limitación en cuanto a la cantidad de personal que está atendiendo los diferentes servicios de salud, unos por condiciones que los hacían más susceptibles a tener casos graves de COVID y por lo tanto dentro de la declaración de emergencia se les dio un cobijo de que podían retirarse a su casa y finalmente pues hace que el sistema sea más lento, tenga menos capacidad de reacción y parte de eso es que generan subreportes de los casos. Hay menos pruebas para diagnósticos, se hacen menos pruebas de detección de dengue y aunque los casos seguramente no han disminuido, más bien probablemente se han incrementado, no tenemos una certidumbre al respecto.
En la siguiente filmina lo que les quiero poner es una revisión sistemática de la literatura que se llevó a cabo para ver la asociación del virus de COVID-2, que es COVID-19, que es el SARS-CoV-2. Y el objetivo específico de este artículo que se hizo a mediados de junio de este año era evaluar las características clínicas, la severidad de la enfermedad, el pronóstico de los pacientes que se coinfectaban con arbovirus. Dentro de ellos pues está el dengue. Y bueno, ellos hicieron una revisión de cerca de 2.300, casi 2.400 artículos, empezaron a eliminar los que no tuvieran, los que estuvieran duplicados, evaluaron los que cumplían los criterios de inclusión y finalmente se quedaron con cero. Entonces, el punto que quiero hacer con esto es la asociación de enfermedad de coronavirus, COVID-19, con dengue, es algo que está pasando, pero es algo que así como el COVID-19 es moderadamente nuevo, porque tenemos un año de evolución con esto, la generación de la literatura, la clasificación de la información, el reporte de los casos, pues se está generando apenas. De tal forma que hay un hueco de información en cuanto a la asociación de estas dos enfermedades y es un hueco que es asociado a lo prematuro que es la exposición de este tipo de casos. Que no quiere decir que no existan, simplemente que esta información que apenas se está generando. Y ahorita, hoy por hoy, sabemos que hay casos de COVID asociados con filariasis, hay casos de COVID asociados con Zika, bueno, pues sabemos también que hay casos de COVID asociados con dengue, y muchos de ellos son reportes de casos clínicos, nada más. Hay pocas series, se empezaron a reportar así como dos grupos, dos personas en Singapur, algunos grupos en Indonesia, un poquito más de pacientes en la India, pero todos han sido prácticamente de manera aislada en un inicio. Ese es el caso de una persona que se presentó en Brasil con esa tomografía. En esa tomografía, si ustedes se fijan, tenemos unos infiltrados ahí en vidrio despulido, que es donde está la flecha. Cuando vieron esa tomografía con el cuadro clínico de la persona, la primera impresión es que tenía COVID. Y después, a los 3 días, regresa con un rash que no se ve muy bien en esa fotografía, pero un rash máculo eritematoso y se consideró la posibilidad de que tuviera dengue también. La coinfección con dengue pues no es una condición que esté peleada con la posibilidad. Entonces, le hicieron varios análisis y de los datos clínicos que presentaba esta persona, tenía dolor de garganta, tenía pérdida de la capacidad de la detección de los olores, la pérdida de la detección de los sabores, refería a cefalea, fiebre, tos seca, algo de disnea y saturaba el aire ambiente 94%. Sus exámenes de laboratorio, una leucopenia, linfopenia relativa y trombocitopenia relativa. El dímero D elevado, la proteína C reactiva no estaba tan elevada, ligeramente elevada las pruebas de función hepática y la ferritina elevada. Entonces, después de el análisis del caso, se corrieron pruebas para dengue y descubrieron que efectivamente esta persona tenía COVID-19 y además tenía dengue. Otro caso, también reportado en Brasil, en donde un paciente de 25 años llegó con un cuadro clínico de fiebre, le vieron, tenía 7 días de evolución, 2 días después regresa con este tipo de lesiones en la piel, que en la extremidad superior se veían como zonas maculoeritematosas y en el pie maculopapulares. Y en ese momento se consideró, pues, este paciente tiene dengue, específicamente porque vivía en una zona endémica y todavía no tenía un reporte de PCR para COVID. El cuadro clínico que tenía era muy parecido en el aspecto de también tenía fiebre, tenía tos, tenía dolores musculares, disnea leve, pero no estaba taquicárdico, no estaba taquimédico y no estaba desaturado. Pues resulta que la prueba de PCR para COVID salió positiva.
Este paciente no tuvo dengue, pero tuvo COVID. De aquí, pues, que algunas manifestaciones clínicas que serían muy relevantes y consideradas como potencialmente asociadas a dengue pueden ser exclusivamente de COVID. No es la manifestación más frecuente, pero vemos que hay una sobreposición de algunas de las características entre las dos enfermedades. Y esto genera pues un problema en cuanto a la posibilidad de hacer los diagnósticos. Vamos a hacer un poco la división entre las diferencias entre dengue y COVID para que nos queden un poco más claras. Así en términos muy generales, podríamos decir pues que COVID pues, tenemos un solo tipo de virus, mientras que en dengue esencialmente hablamos de 4 serotipos, aunque pues, ya sabemos que existe un quinto serotipo reportado en Tailandia, pero en general hablamos de 4 serotipos de virus. El COVID se transmite sobre todo por aerosoles. En gran proporción es una condición asociada a la vía respiratoria y menos probable al contacto con superficies contaminadas, pero no lo podemos excluir. Mientras que el dengue tiene un vector que es un insecto, que es el Aedes aegypti. COVID apareció muy reciente en la humanidad, solamente vamos a cumplir apenas un año, mientras que el dengue tiene décadas ya con nosotros. Como estamos viendo, teníamos cerca de 73 millones de casos de pacientes con COVID, mientras que al año, por lo menos, se generan alrededor de 390 millones de pacientes que tienen dengue. 80% de los casos de COVID son leves o con síntomas moderados, 50% de los casos de dengue son con síntomas leves. Se han reportado casos de COVID en 191 países, mientras que solamente en 100 países hay casos de dengue. La tasa de la letalidad de los pacientes graves con COVID, los que llegan a terapia intensiva, el 5% de los pacientes que llegan a terapia intensiva, es una tasa de letalidad alta de cerca del 47%, mientras que la tasa de letalidad de los pacientes que desarrollan dengue grave con dengue hemorrágico, manifestaciones hemorrágicas o de shock, tiene una tasa de letalidad del 20%. Existe un predominio de enfermedad de COVID en varones que no está marcado en el predominio de género en mujeres o en hombres en cuanto a dengue. Entonces, esas son como diferencias más relevantes. Ahora, para aclarar un poco el término de tasa de letalidad y no confundirnos con mortalidad, les puse un ejercicio aquí. Es un ejercicio sencillo, solamente para que nos quede más o menos claro de lo que estamos hablando. Vamos a suponer que tenemos dos poblaciones. Las dos poblaciones son de 1000 individuos. En la primera población tenemos 300 individuos que se enferman y de esos 300 se mueren 100. La mortalidad está definida por la cantidad de personas que se murieron del total de la población. En este caso se murió 100 entre 1000, 1.1, que es el 10%. La letalidad no tiene que ver con la totalidad de individuos, sino solamente aquellos que estaban con la enfermedad dentro de ese rango de tiempo. De tal forma que se mueren 100 de 300 y equivale a 0.33, se multiplica por 100 para que sea un porcentaje y nos queda un 33%. En la segunda población se enferman 50 personas, pero se mueren 40. Entonces la mortalidad de esa segunda población es 40 entre 1000, que es 4% solamente, pero la letalidad es de 40 casos de 50 que se enfermaron. Entonces una letalidad del 80%. De tal forma que la primera población tiene una mayor incidencia de la enfermedad, pero la severidad es mayor en la segunda población, porque se mueren un porcentaje mayor de aquellos que se enferman. Entonces esto es para que nos quede claro a lo que nos referimos con la tasa de letalidad. Ahora, por eso es tan importante que se hagan pruebas serológicas para la detección de pacientes que tengan COVID, porque mientras más pruebas hacemos y más casos encontramos, pues la cantidad de gente que se muere en comparación con la cantidad de que se enferma se va a cambiar. Pero si tenemos prácticamente el 50% de las pruebas positivas que se hacen sobre pacientes graves, entonces tenemos una tasa de letalidad mayor, dado que hay un subregistro de los pacientes que no tienen síntomas, que no llegaron al hospital o que tuvieron síntomas leves y que no les hicimos la prueba porque eran síntomas leves.
Cuadro clínico diferencial. En cuanto a COVID, sobre todo, sí tienen mayor cantidad de síntomas respiratorios. Casi el 75% de los pacientes se refieren a algún síntoma respiratorio, pero ojo, COVID no afecta solamente pulmón. No nos quedemos con la idea de que COVID es solamente una enfermedad pulmonar. COVID hace un enorme daño a nivel neurológico, con un gran impacto en los pacientes que tienen cuadros graves, donde estamos todavía por saber qué tanto le va a repercutir y qué tantos casos de demencia temprana vamos a ver con todas las alteraciones de la perfusión cerebral y cavernomas que se forman. Hace lesiones a nivel de corazón, tiene impacto en la función renal. Cerca del 15% de los pacientes con COVID grave desarrollan falla renal asociado a la infección por COVID. O sea, es una patología multisistémica, no solamente respiratoria. Dengue, en general, no tiene tantos síntomas respiratorios, pero se han reportado hasta el 25% de los casos que puedan tener un cuadro respiratorio. Entonces, cuando hablemos de un paciente que tiene fiebre, tiene síntomas respiratorios, la primera posibilidad a considerar será que se trate de un cuadro de COVID-19, pero no podemos excluir por completo que se trate de dengue. Lo que sí es que en dengue característicamente hay mayor predominio de monocitosis que no se ve en COVID. En ambos se puede ver linfopenia y en ambos se puede ver trombocitopenia. La tos en COVID generalmente no es productiva, pero en un cuarto de las personas puede llegar a ser productiva. Los dos tienen fiebre que no podemos diferenciarlo en cuanto al grado de fiebre. Hay un poco más de molestias en la garganta en los pacientes con COVID. Ambos pueden tener mialgias, un poquito más de predominio de artralgias en dengue. Clásicamente tenemos el dolor retroocular que se menciona. La fatiga es muy importante en COVID. Y quizá uno de los puntos más relevantes es la presentación en los tiempos en cuanto al grado de complicación. Y eso hace muy difícil la comparación de las dos enfermedades, la evaluación desde el punto de vista de citocinas, porque tienen diferente momento de gravedad. El paciente que tiene dengue generalmente se va a complicar, se complica entre el cuarto y el sexto día, o sea, tempranamente. El paciente que tiene COVID, la máxima inflamación pulmonar generalmente se presenta entre el noveno y el día 14 después de haber iniciado con síntomas. Pero los pacientes con COVID pueden tener un segundo incremento de cuadro de inflamación alrededor del día 21 al día 30. Y hay pacientes que pueden tener producción viral por mucho tiempo más, incluso 35 o 40 días. Entonces, es variable en cuanto a los días graves de COVID. Es el caso del dengue, si se van a complicar, se presenta entre el cuarto y el sexto día. Característicamente es cuando se les quita la fiebre y solamente tienen un periodo de 24 a 48 horas donde pueden tener fuga capilar relevante que les condiciona pérdida del volumen intravascular, presentación de ascitis o presentación de líquido pleural, complicación a nivel pulmonar, pero esto después de 48 horas se limita y dejan de ser graves. De tal forma que el espacio de oportunidad de que un paciente con dengue se complique es extraordinariamente más pequeño que el espacio de oportunidad de un paciente con COVID. Y la limitación de la enfermedad en dengue, una vez que pasamos esas 48 horas críticas, los pacientes les va muy bien. En cambio, en COVID, una vez que los pacientes sobreviven, quedan con secuelas relevantes, de las cuales estamos aprendiendo todavía la extensión de las mismas y apenas viendo el impacto que va a requerir de rehabilitación posterior al personal que ha tenido este tipo de padecimientos. Esa es otra gráfica que marca algunas de las características. Las que tienen un pequeño inciso A se refieren a aquellos criterios que son más importantes para discriminar dengue, y las que tienen una pequeña letra B son los que son más importantes para discriminar COVID-19. Pero como pueden ver en las crucecitas, pues hay muchos cuadros que son similares. COVID-19 y dengue tienen igualdad en cuanto a fiebre. Cefalea un poquito más marcada en dengue que en COVID-19. Dolor retroocular, característicamente en dengue, no lo vemos en COVID. La debilidad y la astenia más en dengue, rash un poquito más frecuente en dengue, pero no podemos excluirlo en COVID.
Púrpura no se presenta en COVID. Mialgias y artralgias, más sobre las artralgias hacia dengue. La disnea es más característica de COVID. La anorexia es de los dos lados igual. La tos más hacia COVID-19, el dolor torácico más hacia COVID-19, la cianosis más hacia COVID-19, faringitis, rinorrea, estornudos, anosmia de Geusia son más característicos de COVID-19. Ambos tienen diarrea y llegan a tener entre 20 a 30% de los pacientes diarrea. Náusea y vómito también lo pueden tener. Más característica la presencia de vómito persistente y dolor abdominal en los pacientes complicados con dengue, que hacen dengue grave. La alteración de la conciencia puede ser similar en los dos y la agitación puede ser similar en los dos. Desde el punto de vista bioquímico, realmente no hay una enorme diferencia que pudiéramos distinguir entre los dos. Los marcadores de inflamación se elevan en ambos casos. Algunos son marcadores pronósticos, como es mientras más alta esté la proteína C reactiva en COVID, es más grave el caso. Mientras más alto esté la ferritina o el dímero D, es más grave el caso. La presencia de elevación de troponinas es más grave en el paciente con COVID, cosa que no vemos en dengue. Y bueno, pasando a la siguiente consideración sobre si existe una reacción cruzada en las pruebas serológicas para la determinación de COVID. Y bueno, esto ha sido experiencia en diferentes partes del mundo, en Tailandia, en Indonesia, Asia tiene un predominio importante de dengue y se han reportado casos en Singapur, en Tailandia, en Indonesia, donde pacientes que se habían diagnosticado con COVID-19 dieron positivos para dengue y después descubrieron que no tenían dengue, pero al revés, pacientes que tenían dengue dieron positivos para COVID-19 y no tenían COVID-19. Sobre todo con pruebas rápidas, no con las pruebas de PCR. Entonces, la implicación de esto es que las pruebas de PCR tardan más tiempo, son más caras, no todos los sistemas de salud tienen la capacidad de tener la disponibilidad de las mismas. Ustedes lo pueden ver en México, que no tenemos grande cantidad de pruebas para eso. Pero es importante para tomar las decisiones en cuanto a qué vamos a hacer con este paciente, sobre todo cómo vamos a manejar al paciente. Y esto tiene que ver en cuanto el paciente que tiene COVID, pues es un paciente que genera un riesgo mayor para su familiar, para el personal de salud, por el potencial riesgo de contagio, que es muy diferente al paciente con dengue, que el paciente con dengue no genera este riesgo para la población y para los trabajadores de la salud. De tal forma que la determinación de qué estamos viendo enfrente, pues generará la necesidad de modificar nuestras intervenciones de salud. De algún momento dado, pudiéramos cambiar de tener una consulta presencial a la teleconsulta. La necesidad de ocupar equipos de protección personal. Ahora sí, imagínense que tengamos que manejar a todos los pacientes con fiebre con potencialmente COVID, de tal forma que entonces todos tenemos que usar un equipo de protección personal y va a incrementarse la demanda de los equipos de protección personal, aunque resulta que el paciente solamente tenía dengue. Y el equipo de protección personal es una condición que tiene desabasto en el mercado. Al mismo tiempo, los reactivos que se utilizan para hacer la determinación y diagnóstico son reactivos que pueden coincidir en las dos pruebas, tanto la prueba de dengue como la prueba de COVID. Y también el incremento de la demanda de estos reactivos para hacer la determinación genera desabasto en el mercado. También sucede que el paciente tiene miedo de contagiarse de COVID. Entonces dicen, no voy al hospital y no voy al hospital hasta que realmente se sienten muy mal y llegan tardíamente, que es algo que implica pronóstico más reservado tanto para los pacientes que tienen COVID como el paciente con dengue que se puede complicar en casa y no hicimos el diagnóstico y esas 48 horas que requería vigilancia estrecha hospitalaria, manejo de líquidos intravenosos para control del choque, pues se nos escapa y se muere en la casa o llega en una condición de falla orgánica múltiple por choque severo. La otra condición de que al momento de que implicamos el aislamiento social, pues resulta que las personas se quedan exactamente en donde los vectores para transmisión del dengue están más cerca, porque los mosquitos se acostumbran a vivir en los alrededores de la casa. No se desplazan grandes distancias
y por eso tanto la campaña de eliminar los cacharros y disminuir los sitios con agua cerca de las casas es importante e impacta en la generación del vector, cosa que cuando la persona convive más de cerca con el vector, pues tiene más riesgo de tener la infección. Esto genera la necesidad de tener pruebas rápidas y pruebas rápidas para ambos diagnósticos, con la intención de poder hacer diagnóstico diferencial. Y conste que aquí no estoy poniendo, por ejemplo, influenza, que es otra condición que ahorita estamos en el canal epidemiológico de la presentación de influenza hasta el próximo año, los primeros meses, de tal forma que si habláramos de influenza y COVID, y ustedes seguramente ya lo están viendo, llega el paciente con fiebre al hospital, lo internamos con COVID y en lo que llega la prueba, con el resultado le estamos dando celtamivir, aparte de estarle dando paracetamol, porque estamos considerando la posibilidad de que tuviera también influenza. Entonces, como se dan cuenta, la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial es importante porque de eso depende el inicio de tratamiento del paciente y la optimización de los recursos. Ahora voy a pasar a otro punto que tiene que ver con cómo se comporta el organismo ante la presencia ya sea de COVID o de dengue. Y esto ya se ha estudiado, se han hecho estudios sobre la determinación de interleucinas y citocinas para diferenciar lo que nosotros hemos denominado como tormenta de citocinas, tanto en dengue como en COVID. Definitivamente sabemos que el sistema inmunológico, que es nuestro equipo de protección para las infecciones, cuando sufre una alteración en la regulación, se convierte en un enemigo y nos genera daño. Y eso lo vemos en el pulmón. En el pulmón del paciente con COVID hay un proceso inflamatorio exacerbado que genera daño pulmonar severo. Entonces, cuando se hace la determinación en un grupo de cerca de 180 pacientes para ver el perfil que tenían de las citocinas, y lo que están viendo en el extremo superior derecho es un mapa de las diferentes citocinas y las diferentes presentaciones. No tengo la intención de que las lean, solamente quiero representarles para que vean cómo cada cuadrito de color verde, amarillo o cafecito significa la presencia en diferentes días y en diferentes proporciones de algún tipo de citocinas. En los de abajo son los diferentes pacientes que se evaluaron, específicamente pacientes que fallecieron o pacientes que tuvieron casos graves de neumonía por COVID-19 o casos graves de dengue. Y de los marcadores que sí lograron distinguir es que interleucina 10 tiene una sensibilidad del 71.9%, una especificidad del 70%, con una relación de momios de hasta 2.4 para diferenciar el paciente que tiene dengue que va a generar un dengue grave, dengue que va a complicarse con dengue hemorrágico o dengue con shock asociado a dengue. Entonces, si pudiéramos medir interleucinas 10, pues es un factor que nos permitiría de alguna manera interpretar antes de que se presente el cuadro. Esto lo hicieron entre los primeros 2 días de ingreso del paciente, tomando en cuenta que los pacientes se complican entre el cuarto y el sexto día. Y en el caso de los pacientes con COVID, hicieron mediciones en los primeros 9 días y luego a partir del día 21 y después hasta el día 50. Y ahí encontraron también una relación con la interleucina 6, en donde aquellos que tenían más de 7 nanogramos por litro se asociaban más a los pacientes que fallecían por COVID-19, así como otros marcadores como CD40 soluble. También era evidente que los que tuvieran menor proporción de interferón gamma al inicio de la enfermedad en caso de COVID eran los que desarrollaban mayor enfermedad y cuadros más severos. Y esto tiene que ver seguramente en la capacidad del interferón de disminuir la propagación viral. Entonces, si teníamos una pobre respuesta en cuanto a la generación de los mecanismos normales de protección ante las infecciones virales, pues generábamos un cuadro más severo con una posibilidad de fallecimiento más alto. Ahora bien, ¿por qué son importantes las citocinas? Porque el entender el sistema inmunológico es relevante para el diagnóstico temprano de los cuadros que se van a complicar. Es relevante para el entendimiento de por qué hay tantos cuadros tan variados. Ustedes conocen que
la presentación de la enfermedad de COVID-19 va desde los que nunca sintieron absolutamente nada hasta los que se murieron. Los que se murieron a pesar de todos los esfuerzos de soporte a través de ventilación mecánica, inmunomoduladores que hemos usado, soporte renal, soporte cardiovascular, etcétera. Entonces, definitivamente, mientras mejor conozcamos los mecanismos que se involucran en la respuesta del cuerpo ante esta infección, más fácilmente podremos encontrar sitios de intervención, ya sea para modular o para controlar y evitar que se desarrollen cuadros severos o para detectar tempranamente el paciente con más alto riesgo. Esta condición, pues, ha sido motivo de estudio y generado hipótesis en cuanto a por qué algunos cuadros pueden ser más severos que otros. Y si nosotros volteáramos un poco en el tiempo y revisáramos la mortalidad que se presentó en Europa, específicamente en Italia, en la región de Lombardía, ustedes podrán recordar que esa mortalidad fue mayor todavía que cualquier otro de los demás países de Europa. Este es un artículo que salió en el British Medical Journal que habla sobre una hipótesis, y es solamente una hipótesis que intenta explicar por qué en el norte de Italia hubo casos más severos de COVID-19. Y ahí donde está la flecha, lo que les estoy señalando es la potencialización de las enfermedades a través de los anticuerpos, por sus siglas en inglés. Es Antibody Disease Enhancement. Ese es el punto que tiene que ver con la correlación en cuanto a la presentación de la respuesta inmunológica y la posibilidad de incrementar los cuadros graves. Sabemos que esto sucede en dengue. En dengue, lo que nosotros tenemos aquí, pues este es un macrófago o un monocito que se está encontrando a un virus que está en verde, y resulta que ese es un serotipo diferente al que anteriormente había conocido, pero ya tienen algunos anticuerpos que están en el extremo superior izquierdo, dice anticuerpos preexistentes, pero esos anticuerpos se caracterizan porque no son neutralizantes. Eso es lo que quiere decir non-NABS, anticuerpos no neutralizantes. Entonces, esos anticuerpos no neutralizantes lo que hacen es que facilitan la interacción del virus con este macrófago, que se va a unir a través de receptores, como es el receptor para la fracción cristalizada gamma, receptor 2A, que está en color azul, o los receptores de, eh, para otros tipos de receptores de membrana, como es el LIL-RB1. Estos van a generar uh, activación de inmunoreceptores asociados a la tirosina, que es el ITIM, que actúan a nivel del núcleo, y en el núcleo lo que producen es disminuyen o bloquean los genes que modulan la producción de interferón. Ese ISGS es Interferon Stimulated Genes. Entonces, al bloquear la generación de interferones, bloquean la capacidad de señalización hacia otras células y disminución de la capacidad de ser infectadas por el virus. Al mismo tiempo, este virus que está entrando a la célula se replica, y tenemos un endosoma donde tenemos el gen del virus, se replica y puede generar la producción de nuevas partículas virales, incrementa la replicación viral y también incrementa la inhibición de algunos otros tipos de respuestas a través de la liberación de las citoquinas TH2 que tienen que ver con sistemas inmunológicos como JAK y STAC. Entonces, esto pasa en dengue cuando tenemos una infección por un serotipo diferente al que nos habíamos expuesto anteriormente, y ahí existen algunos anticuerpos no neutralizantes. Ahora, ¿qué pasa con respecto en general a la posibilidad de infecciones de otros virus? Lo que vemos aquí en esta gráfica son
IgGs que están rodeando partículas virales y están formando agregados. Estos agregados son importantes porque disminuyen la capacidad de contacto del virus con su receptor y por lo tanto no puede internalizarse a la célula y generar replicación viral. También puede ser que los mismos IgG bloqueen la fusión de los receptores, que en este caso en el coronavirus es la proteína S, con los receptores celulares para evitar su internalización. Pero en el caso de que se incremente o potencialice la infección a través de anticuerpos no neutralizantes, lo que vemos en el lado derecho, en el color rosita, es un anticuerpo que está facilitando la unión de este virus, que es el coronavirus, con su receptor celular, la internalización del mismo con un endosoma y si pueden ver abajo, se está generando la salida del material nuclear del virión para la replicación. Este evento en dengue se presenta en poca proporción, está medida alrededor del 0.5% de los casos y generalmente se asocia a niveles bajos de títulos de anticuerpos, de 1 a 21 a 1 a 80. El dengue, característicamente el virus del dengue infecta monocitos, macrófagos y células dendríticas y en ellos mismos genera progenie el virus, o sea, se replica. Ahora tenemos otros tipos diferentes de mecanismos. En este caso, vemos las partículas virales que están uniéndose a ese receptor de la fracción cristalizada gamma, que es el color azul, donde está la fracción cristalizada o la fracción continua no variable del anticuerpo, se está uniendo directamente a ese receptor y eso permite internalizar el virión y esas partículas son degradadas dentro de la célula a través de este proceso de fagocitosis y se liberan citocinas inflamatorias que producen atracción de otras células inflamatorias y disminución de la infección viral. Eso es lo ideal, lo que vemos en la parte A del mecanismo del lado izquierdo. Del mecanismo del lado derecho, lo que estamos viendo es se produce la integración hacia la parte nuclear del virus y se empieza la replicación con liberación de citoquinas de una manera no regulada que produce inflamación. Y esa inflamación produce lesión celular, atracción de otros mediadores celulares, con más liberación de sustancias que destruyen tejido y producen más inflamación y todo esto es posiblemente parte de lo que genera a nivel pulmonar el COVID y por eso vemos tanto daño. Existen otros tipos de potencialización como es la activación a través de los anticuerpos del complemento. Y aquí vemos una célula amiloide que está liberando citocinas y vemos ahí el complemento que forma el complejo de ataque de membrana, que son unas rayitas de color azul, lo que hace que se destruya o se lise la célula. Entonces, esas son formas de defensa a través de la activación del complemento, pero también existen otras situaciones en donde no necesariamente se logra controlar este tipo de alteraciones. En este caso, lo que estoy viendo aquí es la fagocitosis celular dependiente de los anticuerpos pegados a los receptores del virión. Y en este otro caso, las células natural killers, que es la inmunidad celular, que reconocen ese anticuerpo pegado al virus y se degranulan para generar lesión celular y apoptosis, que es otro mecanismo de defensa. Por último, aquí tenemos esta mediación de una célula presentadora de antígenos que se encuentra al virión, lo interna, lo degrada, saca un antígeno y lo presenta a través de los receptores HLA para que una célula T la pueda reconocer y esa célula T va y activa otras células T y otras células con polimorfos nucleares para que tengan este conocimiento de poder ir a detectar y fagocitar estas células. Entonces son diferentes mecanismos celulares inmunológicos para intentar disminuir la propagación celular viral que a veces se llegan a disregular o alterar en el proceso de las coinfecciones con virus. Ahora, ¿eso qué tiene que ver?
pues es importante saber si tiene dengue o si tiene COVID, porque para empezar, acorde al estudio de recovery, sabemos que la probabilidad de complicarse en los pacientes que requieren oxígeno puede disminuir cuando se le da un aporte de esteroides, específicamente dexametasona a razón de 6 miligramos diarios por 10 días, a diferencia de lo que sabemos con dengue. En dengue hasta ahorita se han hecho algunos estudios donde se han utilizado dosis de 0.5 hasta 2 miligramos por kilo de peso, específicamente ese es un estudio de niños, y no hemos logrado ninguna diferenciación en cuanto a la evolución, probablemente porque la dosis es pequeña, probablemente porque el momento de darle la dosis no es la correcta, es algo que todavía está en estudio, pero sí sabemos que en COVID, cuando hemos pasado la etapa de replicación viral, tiene función para disminuir la progresión de una enfermedad grave y que al menos uno de cada 28 pacientes se puede beneficiar con ese tipo de terapias. Entender la inmunidad la inmunología y la forma en que se comporta este tipo de enfermedades virales tiene un impacto importante en el desarrollo de vacunas. Y aquí les pongo nada más el esquema de las diferentes versiones de vacunas que podemos tener, que es a través de usar la utilización de vacunas con ácidos nucleicos que se meten a la célula a través de endosomas o vacuolas, como son las vacuolas lipídicas, la utilización de virus atenuados. En medio está la utilización de vectores, que son otros virus que tienen capacidad de infección, como son los adenovirus de chimpancé que están utilizando, para que infecten a las células e internalicen ese segmento del genoma viral, de tal forma que se produzcan las proteínas que van a ser detectadas por las células inmunológicas y activar la respuesta inmunológica de la persona. O las, las vacunas que están basadas en la aplicación de las unidades de las proteínas directamente para la generación y exposición a las células B. O sea, ya sea que les ponemos el RNA a través de una partícula micelar lipídica, que es la que lo transporta, lo metemos a través de un adenovirus, le presentamos un virus atenuado o les presentamos proteínas o pequeños fragmentos del virus. Todos esos son diferentes mecanismos que están en proceso de intentar documentarse cuál es más eficiente que otra. Ya para terminar, en conclusión, ¿qué podemos decir? La pandemia de COVID ha venido a estresar el sistema de salud en México. Un sistema de salud que se encontraba comprometido, que actualmente tiene una dificultad para hacer frente a las demandas y que lo vemos día con día en nuestras necesidades de manejo del paciente con desabasto de recursos y que genera mayor complicación porque hay otras enfermedades igual de importantes que se han relegado con la intención de atender la crisis sanitaria actual. Se ha generado una disminución en cuanto a la capacidad de los recursos humanos que ha impactado en la posibilidad de responder, ya sea porque se han tenido que aislar los que tienen mayor riesgo de comorbilidades o también, desgraciadamente, y esto es algo que nada nos tiene que tener de orgullosos, somos el país con mayor alto porcentaje de personal de salud que ha muerto como asociación a infecciones por coronavirus. Entonces, todo esto impacta en la capacidad de respuesta. Es importantísimo un diagnóstico temprano para diferenciar la enfermedad de COVID con dengue o influenza, de tal forma que podamos hacer uso eficiente de las medidas de protección para el personal de salud, la definición en qué lugar debe quedar el paciente en áreas diferentes en función a la condición clínica que presenta. Existen algunos estudios que aparentemente muestran que hay una tendencia mayor de mortalidad de infecciones conjuntas, pero esto todavía está en proceso de ser recabados los datos y pues, los tratamientos pueden ser diferentes dependiendo del diagnóstico correcto. Si bien es cierto, los tratamientos no son extraordinariamente diferentes, pero sí pueden ser importantes en algún momento dado. Con esto termino, ya son las 6 de la tarde, y abro al espacio alguna pregunta si ustedes tienen preguntas. Sí, hola doctor, muchísimas gracias doctor Gutiérrez, hola a todos.
Les recordamos que pueden, bueno, hay algunas preguntas en el chat. Si me escucha la pregunta, ¿cuántos casos están reportados de dengue en México entre 2019 versus 2020? No tengo el número exacto, pero tengo la gráfica donde vemos claramente la diferencia. Sí, gracias. Con todo gusto se la presento otra vez. El asunto aquí es que el número de casos reportados no tiene que ver nada con el número de casos presentes. Los casos se siguen presentando, pero hay un subregistro y hay una anquilosis del sistema para poder identificar estos casos. Entonces vemos ahí, está entre 4.000 y 6.000 casos, 4.816 dicen la Dirección General de Salud en 2020 contra 12.474 que se reportaron en el 2019, ya confirmados. Y probables, estamos hablando de 117.000 contra 257.000. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Aquí tenemos otra pregunta de Rafael Valencia. Él pregunta, doctor, ¿usted conoce casos de pacientes que tengan COVID y dengue al mismo tiempo? En el centro Citibanamex hemos tenido 2 casos, yo no los traté personalmente, pero sí hemos tenido casos de COVID-dengue. El hecho de que el problema es que no se hace el diagnóstico, no es el que no haya casos. De seguro que hay muchos casos, pero no hacemos las pruebas para diagnosticarlos. Lo que debemos tener es un bajo umbral para identificarlos a través del entendimiento de que si vivimos en una zona endémica, es forzoso en un momento dado pensar como diagnóstico diferencial que se pueda presentar un cuadro de dengue o infección, que no es solamente exclusión de que sea dengue o sea COVID, sino que pueden presentarse los 2 casos al mismo tiempo. Sí. Sí, eso no es raro, simplemente no los buscamos porque no tenemos ni pruebas para COVID, pues menos vamos a tener pruebas para dengue y COVID. Ok, muchas gracias, doctor. Otra también de las preguntas es más o menos de si había alguna diferencia de síntomas de dengue y COVID que sea más evidente, de las diferencias más evidentes entre ambas. Probablemente síntomas respiratorios son más evidentes para COVID que para dengue. Pero Okay. Los demás, fiebre, mialgias y artralgias, son muy parecidos. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta del usuario LM. Él pregunta lo siguiente. Doctor, una pregunta. En caso de que en algún paciente hayamos usado esteroides y no sabíamos que podía tener dengue, ¿cómo afecta en la evolución de la enfermedad? Lo que sabemos de los esteroides es que disminuye nuestra capacidad de respuesta ante un proceso infeccioso. Así como disminuye la capacidad de producción de inflamación, también disminuye nuestra capacidad de respuesta a células T, la respuesta celular y humoral. Entonces, lo que generalmente se asocia es la presencia por más tiempo de replicación viral. En los cuadros específicos de dengue, no, no se ha demostrado que exista daño asociado a la utilización del esteroide como tal. No tiene indicación porque no ha logrado mejorar la evolución del dengue. Entonces, yo no diría traten a los pacientes con dengue con esteroides porque no tiene indicación demostrada. Lo que sí sabemos es que si tenemos COVID y es un caso de COVID que no requiere apoyo con oxígeno y que no requiere ventilación mecánica, el uso de esteroides no está indicado, porque eso sí genera mayor replicación viral y puede cambiar la evolución de un cuadro leve a un cuadro severo. Intentando no tratar al paciente lo podemos complicar más. Por lo tanto, es importantísimo que podamos medir la saturación por pulso oximetría del paciente para tener una impresión si requiere o no oxígeno, lo cual sería una indicación cuando estuviera por debajo del 92% al aire ambiente. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta del usuario JRO. Él dice lo siguiente. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se manifiesta la coagulopatía en las infecciones simultáneas? Las dos infecciones generan en general trastornos a nivel de la coagulación. El COVID es por mucho daño endotelial
dengue es más por deterioro en cuanto a la disminución de las plaquetas circulantes. Los dos generan elevación del dímero D, entonces no hay forma de diferenciarla uno con otro. Ni siquiera podemos decir un umbral en cuanto a la cantidad o el número de veces que se eleva por arriba de lo normal. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que los pacientes que tienen COVID-19, si no está por arriba de 5 veces el normal del dímero D, les va igual con anticoagulación profiláctica que con anticoagulación plena o terapéutica. Solamente aquellos que tienen un dímero D arriba de 5 veces el valor normal tienen una tendencia a mejorar en cuanto al pronóstico si se le da anticoagulación plena. De tal forma que no sería una indicación para todos los pacientes anticoagularlos. Ahora, la característica más relevante en cuanto al dengue es que la duración de su padecimiento de trastorno de coagulación es muy breve. Eso lo vemos solamente en un periodo de 24 a 48 horas y va mejorando impresionantemente, se incrementan nuevamente las plaquetas y la coagulopatía disminuye. Y en el paciente con dengue se perpetúa. Sí, gracias, doctor. Hay otra de Patricia Ruiz que dice, ¿el paciente con COVID y la sintomatología respiratoria es desde el primer momento o se agrega? Recordemos que los pacientes con COVID hay un periodo de incubación que puede ser de 5 a 10 días. Entonces, esos pacientes pueden ser asintomáticos inicialmente y ser pacientes que puedan contagiar. Y pueden los primeros 3 o 4 días no tener ningún síntoma y empezar ya con sintomatología. La sintomatología respiratoria no es necesariamente igual para todos los pacientes. Hay un buen porcentaje de pacientes con COVID-19 que no presentan ninguna sintomatología relevante. La gran mayoría de los pacientes no van a tener síntomas severos. El menor porcentaje va a tener síntomas moderados y menos del 20% va a tener síntomas graves, de los cuales 5% acaban en terapia intensiva. Gracias, doctor. Vamos a ver si alguna en el chat, alguna pregunta más. No, nada más se suman también como agradecimientos que han ido pasando a lo largo del chat, de muchísimas gracias, de excelente ponencia, de muy buena ponencia también, se le agradece al ponente, y no sé si alguien más, aprovechamos el tiempo para alguien más que levante su mano, ya sea plataforma o desde su cámara, ese que quiera también hacer alguna atribución o contribución o comentario. Pues yo quiero agradecer a todos los que están conectados porque ese es el ejemplo claro de las personas que desean optimizar su atención hacia los pacientes. O sea, definitivamente no es fácil estar pegado aquí en la computadora, no es fácil estar en un programa como este, porque implica hacer a un lado nuestras actividades y es un reflejo de que queremos optimizar nuestra forma de atención hacia nuestros pacientes que se agradece. Definitivamente es importante. Sí, gracias, doctor. El doctor Andrés Esperanza levantó su mano. Le activamos el micrófono. Ya tiene su micrófono activado, doctor. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Desgraciadamente ahorita me ocupé precisamente con un caso. Y ¿cuál es el pronóstico dengue, COVID, influenza? Ya se ha hecho algo más en forma para ver cuáles son las probabilidades de que se junten las tres que van a ser las favoritas a partir de ahora, yo creo. No tengo una respuesta para esa pregunta tan importante. Seguro que se van a juntar. No tienen por qué no presentarse en un momento dado. Lo que sí hemos visto, y esto es un escenario muy chiquitito, yo le voy a hablar solamente desde la perspectiva del Instituto Nacional de Nutrición. Lo que vemos en los pacientes que están ingresando aquí es, no hemos visto tantos casos de influenza y eso que los buscamos en forma activa. Pensamos que hasta el momento esta disminución de los casos esperados de influenza se puedan ver disminuidos por el uso de cubrebocas
como parte de la acción de protegernos de COVID-19, porque finalmente son condiciones respiratorias. Pero también es probable que todavía estemos en una etapa muy temprana del canal epidemiológico y que más adelante veamos un brote más alto. ¿Qué esperamos con la combinación de COVID-19 con influenza? Mayor daño celular a nivel pulmonar. De por sí, influenza ya era un problema. Influenza, a pesar de la vacunación, generaba sobresaturación de los sistemas de salud. La presentación de las dos cosas al mismo tiempo va a colapsar el sistema de salud si es que se presentan de forma agregada aritméticamente a como anteriormente lo hemos visto en los años pasados. ¿Sí? Porque ahorita en este momento la capacidad de camas críticas está sobrepasada y eso genera una severa condición de imposibilidad de ayudar a personas que requieren el servicio de cama crítica. En el hospital de nutrición se acercan 100 personas diarias a urgencias, se refieren 30, 40 personas diarias a hospitales que pueden ya estar hasta en el Estado de México con la intención de encontrarles una cama crítica porque no tenemos capacidad instalada para eso. Entonces, agreguemos dengue, casos graves, que son los menos, pero los casos graves que no se hospitalizan, que no se han atendido, tienen alta mortalidad. Agreguemos influenza, que ha sido una complicación año con año. Y lo que tenemos actualmente en COVID, y es la tragedia perfecta. Sí, y sin embargo, más o menos hemos estado nosotros tratando de estar al día. Por ahí nos llegó, incluso creo que ustedes nos los dieron en alguna plática anterior, precisamente las características principales de los tres padecimientos. Eso ha de haber sido que recuerdo haberlo visto hace 2 meses, mes y medio aproximadamente, porque, vaya, yo estoy espantado. Estuvimos viendo el porcentaje de ocupación en Guanajuato, que es de donde estamos ahorita, y si bien, entre comillas, los dos hospitales, uno materno y uno general que tenemos en el municipio donde habito, están al 100%. Entonces dije, bueno, y ahorita que estábamos con la plática, me puse a pensar, ¿cómo carambas le vamos a hacer con dengue e influenza, más rotavirus? Y vaya, me va a dar risa más adelante del estrés que vayamos a tener. Esperemos que no. Yo pienso incluso, como decía hace ratito, que el uso de cubrebocas, el uso de la distancia, que desafortunadamente no lo entienden muchos aún, nos puede estar ayudando para disminuir la incidencia de influenza, rotavirus y probablemente, bueno, dengue es más complicado por el vector, ¿no? Más sin embargo, ojalá nos ayude el uso de las medidas generales de prevención, que es un aliciente, quisiera yo pensar, para que tengamos menos trabajo, entre comillas. Sí, doctor, yo sugeriría vacunación contra influenza para disminuir casos graves. Recordar que la transmisión de COVID es comunitaria, no solamente hospitalaria, pero nuestro mayor riesgo como personal de salud es en las áreas comunes, donde nos sentamos a comer, donde nos sentamos a llenar las notas del expediente, donde nos sentamos pensamos que estamos entre amigos y nos quitamos el cubrebocas. Necesitamos la ventilación eficiente de todas las áreas del hospital, aunque nos dé frío. La disminución del tiempo de exposición. Como usted dijo, el distanciamiento social es importantísimo en el aspecto de guardar tu distancia. Y ya sabemos que 1,5 metros se quedó corto. Realmente, mientras más metros es mejor. Y vienen épocas difíciles porque son periodos donde nos queremos reunir con la familia. Tradicionalmente siempre hemos estado cerca. Y el entender que no es el momento. No es el momento. Y una muestra de amor es decir, me quedo en mi casa, no salgo a verte porque te estoy cuidando desde lejos. Entonces, sí, así como usted menciona que tiene capacidad del 100%, nosotros también estamos capacidad de camas al 100%. Y el problema es ni siquiera la generación de más espacios, porque puedo tener una cama y un ventilador,
Pero ¿quién nos cuida? Personal de salud, enfermería es importantísimo, personal médico que pueda manejar ese ventilador, personal que tenga capacidad para tomar decisiones en cuanto a cómo modificar las condiciones de los pacientes críticos, no lo tenemos tan a la mano. Entonces, es muy complejo el escenario y creo que debemos, si es que no existe una política clara desde las instancias más altas donde nos digan, usen el cubrebocas, nosotros debemos replicar desde nuestro espacio, señores, el cubrebocas es indispensable, no importa que no sea un cubrebocas quirúrgico profesional, aunque sea algo de tela de 3 capas, pero definitivamente van a modificar la propagación de la enfermedad, ¿sí? La concientización de la población. Desgraciadamente, como mexicanos, a veces entramos con el, ya estaría de Dios si me va a dar, o a mí no me va a dar, o no es cierto esto, o si el presidente no se pone el cubrebocas, yo no me lo voy a poner. Son pretextos que no nos llevan a ningún lado y que simplemente generándolo. Hay mucha tragedia en las casas, en las familias. Es espantoso andar buscando un hospital para intentar meter a un familiar cuando todo está cerrado. Entonces, la prevención es lo primero, como siempre. Como les digo por acá, el que por su gusto lambe la coyunta es porque no le gusta la mascarilla. Sí. En fin. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Saludos hasta Guanajuato. Gracias. Muchas gracias, doctor. Justo con relación a la participación del doctor Andrés, hay una pregunta que quizá para muchos es obvia, pero nos gustaría escuchar su comentario, doctor. ¿El uso del cubrebocas es indispensable en espacios cerrados? Si está uno solo en su oficina, aceptaremos que estuviéramos sin cubrebocas siempre y cuando tengamos una buena ventilación. Acuérdense que esto se genera por propagación por aerosoles. Entonces, si yo estoy solo, pero llega la gente después a mi oficina, pues entonces se expone. Eso no es apropiado. Debo tener ventilación y no ventilación de aire acondicionado que recicle, sino que nos abra una ventana. Y la otra condición es, en general, intentar estar con la menor exposición posible en cuanto al tiempo entre personas que están juntas, ¿verdad? Gracias, ha sido de gran ayuda para excelente ponencia, muchas gracias. Jessica García Santos, muchísimas gracias, felicidades por la ponencia. Bueno, y si ahorita todavía no tenemos alguna pregunta o participación, nos gustaría, doctor, si usted quiere cerrar la sesión con algún comentario. Por aquí preguntan si los sistemas de filtración de aire pueden ser una forma potencial de aerosoles. Los sistemas que se recirculan aire, sí. Hay algunos sistemas que sirven para recircular aire, pero lo filtran a través de filtros EPA y esos eliminan las partículas que pueden estar en el ambiente. Pero las otras que generalmente vemos en espacios cerrados como restaurantes, lo único que hacen es distribuyen más esa presencia de virus. ¿Qué les puedo decir yo a ustedes? Cuídense. Cuídense ustedes, cuiden a sus familias y ayuden a que la población aprenda que está en nuestras manos parar esto. ¿De acuerdo? Es un compromiso personal de cada quien. No esperemos que la resolución nos llegue de arriba. Lo tenemos que hacer desde nuestro espacio personal.